Hoy día vamos a continuar estudiando nuestra serie Una Nueva Vida, que se basa en el libro de Efesios. Como ustedes ya han estado viendo, en los primeros 3 capítulos, Pablo nos ha estado enseñando las grandes verdades y maravillosas verdades del Evangelio, de quiénes somos en Cristo. Pero a partir del 4 en adelante, Pablo nos enseña cómo ese Evangelio debe impactar cada área de nuestras vidas. Y de manera especial, en el capítulo 5 y 6, Pablo va a hablar de que el Evangelio debe transformar nuestras relaciones en las áreas del matrimonio, en la crianza de los hijos y en el trabajo. ¿Sí? Pablo se va a enfocar en que el Evangelio tiene que plasmar, tiene que inundar estas áreas de nuestras vidas. Pero hoy vamos a ver, ¿sí?, cómo el Evangelio debe impactar nuestros matrimonios y transformarlos y ser vividos bajo los estándares de Dios. Por eso, hoy he dividido esta prédica, este sermón, en 3 grandes puntos. El primero es el origen del problema en el matrimonio. ¿Quién no tiene problemas o conflictos en el matrimonio? Pero vamos a ver cuál es el origen. 2, la solución a este problema, que es ser llenos del Espíritu Santo. Y por último, el tercer punto es los mandatos del Evangelio con respecto al matrimonio. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, el origen del problema en el matrimonio. ¿Por qué hay tanta tensión en el matrimonio entre un hombre y una mujer? Los que están casados, ¿verdad?, han experimentado eso. Hay tensión en el matrimonio. Pero, ¿cuál será la razón? ¿Cuál será la razón por qué experimentamos esa tensión dentro del matrimonio? Y podríamos dar muchas, muy buenas razones al respecto. Alguien podría decir, bueno, porque venimos de diferentes crianzas y eso hace que choquemos, ¿no? Venimos de diferentes maneras de vivir. Muchas gracias. Otra respuesta podría ser porque hay diferente formación académica en estudios de repente. Y eso hace que a veces, ¿no?, se desbalance o no haya una correcta comprensión. Alguien podría decir tal vez que somos psicológicamente diferentes, tanto el hombre como la mujer, que es cierto. Y así podemos ensayar muchas buenas razones por las cuales hay conflicto dentro del matrimonio. Sin embargo, ninguna de ellas, o todas en su conjunto, son el motivo principal para que exista conflicto o guerra en el matrimonio. No digo que no son importantes, digo que no es el motivo principal para que haya conflicto dentro de los matrimonios. La Biblia nos da la razón principal del desarrollo de este conflicto. O sea, tenemos que ir al corazón de este conflicto para entenderlo, por qué sucede. Todos conocemos la historia de la caída del hombre. Ustedes recordáis en Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, desobedeció, ¿verdad?, vinieron diferentes consecuencias a toda la creación. A toda la creación llegaron las consecuencias del pecado. Es decir, la relación perfecta y armoniosa que disfrutó Adán y Eva fue destruida por el pecado, por la desobediencia. Luego de pecar, el libro de Génesis nos narra las terribles consecuencias que afectaron la relación matrimonial. Y vamos a Génesis, al capítulo 3, dice lo siguiente. Luego, hablando Dios, dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo tu dolor de tu embarazo, y con dolores, o con dolor darás a luz, y escuchen esto, y desearás controlar a tu marido. Una sonrisa, ¿no? Pero miren lo que dice la Biblia. Desearás controlar a tu marido, pero él, ¿qué dice? Él te dominará.
sé que este versículo lo hemos visto, leído en la versión de la Reina Valera del 60, que no puede ser muy clara por el idioma, el castellano de la época. Esta es una versión de la NTV. Pero es interesante, ¿ok?, lo que dice Dios, que la consecuencia de la caída dentro de la esfera matrimonial es que la mujer va a desear controlar a su marido, ¿ok?, va a desear controlarlo, y el hombre, en respuesta a eso, va a ejercer, dice ahí, ¿no?, va a ejercer violencia, o sea, va a querer dominar a la mujer, va a querer imponerse. Y la pregunta es, ¿no sucede eso en nuestras sociedades? El feminismo, por un lado, ¿qué dice? Desea controlar al hombre y en su, en su escenario ideal desea desaparecerlo. Pero también el hombre, ¿verdad?, en su machismo desea subyugar, dominar y ejercer en ciertos puntos violencia sobre la mujer. Entonces vemos aquí cómo la Biblia nos explica que la razón fundamental de los conflictos y la guerra en el matrimonio es un problema de nuestro corazón por causa del pecado. Las otras razones son válidas. Pero lo que la Biblia está enseñando, que el problema tanto de las mujeres como de los hombres en la relación matrimonial es un problema del corazón producto de la caída. La mujer desea controlar al esposo y el esposo desea ejercer dominio o violencia para someterla. Y es por eso que hay estos conflictos. Ese es el problema en nuestros corazones que el Evangelio ha venido a solucionar. Acuérdense que los 3 primeros capítulos de Efesios nos habla de quiénes somos en Cristo. Y ahora Pablo está diciendo cómo esas verdades deben afectar, en este caso, tu matrimonio. Pero no debemos pasarlo de manera rápida o superficial lo que está diciendo aquí Dios. Porque fíjense ustedes que en el capítulo 4 de Génesis, las mismas palabras que Dios utiliza para decirle estas consecuencias del pecado a Eva, son las mismas palabras que Dios utiliza para decirle a Caín antes de que cometiera el asesinato. Fíjense en Génesis 4, dice, entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Escuchen esto lo que sigue. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es las mismas palabras, esta es la Reina Valera del 60, es las mismas palabras que utiliza Dios para referirse a las consecuencias del pecado de la mujer. Si pueden poner la siguiente, ahí se van a dar cuenta ustedes que dice exactamente lo que Dios habla en Génesis 3. Y tu deseo, cuando habla a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, se describe en los términos la guerra en el matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿okay?, en los mismos términos que tenemos o que Caín tenía esa guerra con el pecado. Y para que ustedes puedan ver un poquito cómo se ilustra esto, lo que le está diciendo Dios a Caín es, mira, el pecado está a la puerta, ¿sí? Y el pecado desea controlarte. El pecado está a la puerta, a ti será su deseo. O sea, el pecado desea controlarte, le está diciendo a Caín. Pero tú lo puedes dominar, tú lo puedes ejercer gobierno sobre eso. Son las mismas palabras que se utiliza en Génesis 3 para describir las consecuencias del pecado. O sea, no es cuestión ligera lo que estamos hablando. El problema de nuestro corazón es ese. Dios nos dice que el problema en la relación matrimonial es mi
y tu corazón, producto del pecado. Y tanto hombres y mujeres tenemos que luchar con esto. Con el deseo de controlar y el deseo de ejercer dominio, no subyugar a la otra persona. Entonces, este es, digamos así, el origen del conflicto. Entonces, cuando tenga problemas en casa, recuerde esto, que nuestros corazones tienden a esto y que debemos, a través del Evangelio, ir trabajándolo, ir encaminándolo. Y esto entonces nos da la oportunidad de entrar a nuestro segundo punto. Porque si ustedes se dan cuenta, no empecé desarrollando todo lo que hemos leído en la introducción, ¿no? En el pasaje, ¿no? De someteos unos a otros, mujeres, someterse a sus esposos, porque naturalmente es imposible. Naturalmente no queremos someternos, las mujeres no desean someterse y los hombres no aman, se nos olvida del camino. Acuérdense cuando salían por primera vez, ¿cómo estaba el hombre? ¿No? Se ríe, ¿verdad? Pero pasaron los años y ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, no es natural. Y ustedes deben recordar que la Biblia fue escrita de tal manera que no hayan divisiones, capítulos, versículos. Entonces, antes de que Pablo dé estas instrucciones, hay un pasaje que es clave para que nosotros podamos vivir bajo los estándares de Dios. Y ese segundo punto nos habla de la solución, cómo el Evangelio ha venido a solucionar este problema del corazón, y es sed llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos la fuente para vencer el problema de nuestros corazones? ¿Cómo puede dejar el impulso pecaminoso de controlar a mi esposo? ¿Cómo puedo dejar el impulso pecaminoso de ejercer violencia hacia mi esposa? La respuesta es Cristo. En los primeros 3 capítulos nos está diciendo, es Cristo, es el Evangelio que puede cambiar tu corazón dentro de la relación matrimonial. Es solo gracias a las grandes verdades del Evangelio que podemos tener matrimonios no perfectos por causa del pecado, pero sí encaminados al ideal de Dios. No perfectos, pero sí encaminados al ideal de Dios. Y en ese sentido Pablo va a decir, antes de dar las demandas, dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo está dando ahí cómo nosotros podemos enfrentar esta realidad de nuestros corazones. Con nuestra nueva identidad en Cristo, llegan a nuestras vidas las grandes verdades del Evangelio. Y una de ellas es la morada del Espíritu Santo en la persona que ha puesto su fe en Jesús. Cuando hemos aceptado a Cristo, la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de Dios, mora en nosotros. Y somos capacitados de esa manera para andar en luz. Se nos manda que, así como el vino lleva un control total de la persona hacia el desenfreno, permitamos y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos controle para ser transformados por el Evangelio. Para ser transformados por el Evangelio, por Cristo. Y en el siguiente versículo, en el versículo 19, se nos indica la manera de cómo ser llenos del Espíritu. O sea, Pablo nos dice, hagan esto, o sea, esto es lo que tienen que hacer, y nos dice el cómo, ¿no? Ahí se canten alabanzas, salmos, etcétera, etcétera. Entonces, la sumisión de unos a otros, que es nuestro siguiente punto, exige necesariamente la llenura del Espíritu para llevarlo a cabo. Ahora sí recién podemos entrar al texto. ¿Okay? Ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos qué es lo que Dios manda, ahora vienen lo que Pablo dice que tenemos que hacer para que el Evangelio sea transformando nuestros matrimonios. Ahora, es interesante que el pasaje empieza a decir, someteos los unos a los otros. Bien interesante, ¿no? Esta sumisión
es imprescindible para todas las relaciones en general, pero de manera particular en el seno matrimonial o en el seno familiar. Pablo empieza a decir que debemos someternos unos a otros en el temor a Dios. Y aquí nos vamos a llegar a los mandatos del Evangelio, ¿sí? A los mandatos del Evangelio. Debemos recordar la siguiente verdad. El Espíritu Santo que inspiró las grandes verdades del Evangelio, que lo vemos en el capítulo 1 al 3, es el mismo Espíritu Santo que inspiró las demandas del Evangelio. Y eso no debemos olvidar. ¿Ok? Es el mismo Espíritu Santo que ha inspirado lo siguiente. Se nos dice, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Esta es la regla general para todos, para todos. En cualquier relación que nos encontramos es la regla general, someternos. Ahora, sorprende que Pablo haya hecho esta afirmación en su época, para su cultura. ¿Por qué? Porque en la época de Pablo, la mujer, no tenía ningún valor, o muy poco valor. ¿Sí? Si uno sigue leyendo el capítulo 5 y 6, dice que los hijos se sometan a sus padres. Y era algo que se daba. Dice, por ejemplo, que los esclavos se sometan a sus siervos, a sus jefes, a sus amos. O sea, Pablo está para su cultura diciendo que era injusto, que era muy duro. Le está diciendo a la iglesia, sométanse. Y es que el Evangelio desafió la cultura de Pablo, pero también desafía nuestra cultura. Desafía nuestra cultura. Someter, ¿qué es someter? Es la disposición a colocarse en un plano inferior, ¿verdad? Y esto no es natural, como lo hemos dicho, ¿no? Nuestro corazón se inclina siempre a lo contrario, a la exaltación del yo. Yo quiero tener la razón, yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero que se hagan. Y ahí empiezan los conflictos. Y cuando uno se pone a pensar, oye, dice, dentro del matrimonio, ¿no? No, ¿y por esto me peleé? ¿Por esto me peleé? Y es que hay un choque de egos ahí, ¿no? Un choque de poder. Pero la Biblia nos dice que nos sometamos, que estemos debajo, que nos consideremos en un plano inferior a los demás. Por tanto, quienes están realmente controlados y viviendo en el Espíritu han manifestado visiblemente en el trato de los unos con los otros. O sea, usted quiere ver una persona controlada, llena del Espíritu, se va a dar cuenta por el trato que tiene con su semejante. Qué desafío, ¿verdad? Porque cuántas veces perdemos el control y nos exasperamos y ofendemos y dañamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Es bien interesante lo que dice Pablo. Someternos, ¿no? Ahora, acá vienen los mandatos del Evangelio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué les parece? Duro, ¿verdad? No es sencillo. Pero para que nosotros, o en este caso las esposas, puedan obedecer este mandamiento, deben ser llenas del Espíritu, porque no es natural, porque es consecuencia de la caída. Pero hay algo que es muy importante en este pasaje. ¿Cuál es la base o la razón para que la mujer se someta a su marido? ¿Cuál es la base? El Evangelio. Fíjese lo que dice ahí, ¿no? Sometan o respeten a sus maridos
ah, dice, las casadas estén sujetas a sus maridos porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, todo lo que Pablo está diciendo, nos ha dicho de los primeros 3 capítulos, ahora lo aplica al matrimonio. Y dice, mujeres, ustedes deben someterse a sus esposos, ¿ok?, en base al Evangelio. En base a todo lo que hemos visto y todas las grandes verdades que se han enseñado. Se demanda que las mujeres casadas se sometan o respeten a sus maridos, ya que los maridos son para las esposas, ojo, en el matrimonio una representación de lo que el Señor es para la iglesia. O sea, Pablo no está apelando a otro concepto que no sea la del Evangelio, que no sea la de Cristo. Y es que el Evangelio tiene que impactar nuestras vidas y tiene que movernos, en este caso, ¿ok?, en la esfera matrimonial. Es decir, se apela al Evangelio para la obediencia y el cambio de corazón. Esto es, la aceptación del orden que Dios establece para que el hogar y la familia funcionen convenientemente. Es lo que Dios está determinando. ¿Sí? Ahora, las casadas se someten a sus maridos como parte de la sumisión al Señor. Porque el primer versículo que pone Pablo que es, someteos los unos a otros en el Señor. Es decir, me encanta este pensamiento, las casadas se someten a sus maridos como parte de la sumisión al Señor, a Cristo, al Evangelio. Entonces permitimos que el Evangelio vaya modelando nuestros corazones. Pero si usted cree que es complicado y lo es, ahora le toca a los hombres. Porque la demanda es mucho mayor. Fíjense lo que dice a los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí misma por ella. Cristo dio la vida por su iglesia. Al esposo se le demanda amor. ¿Ya? Algunos esposos están sonriendo, ¿verdad? Se le demanda amor al esposo. Y se trata de un amor sincero, sin límites ni egoísmo. Porque Cristo así amó a nosotros, su iglesia. El liderazgo y la autoridad dentro del hogar y del matrimonio solo es posible en amor, de parte de los hombres. Pero una vez más vemos aquí que Pablo apela al Evangelio para que haya un cambio en el corazón del hombre. O sea, Pablo está diciendo, así como dijo las mujeres, el motor, ¿verdad?, lo fundamental para que amemos a nuestras esposas es el Evangelio nuevamente. Y en este caso es como Cristo entregó su vida por la iglesia. Si hemos de seguir el ejemplo de Cristo, hombres, debemos renunciar a todos nuestros derechos por amor a nuestras esposas. Uy, dura palabra. Pero es que es el Evangelio. Las razones para esto, tanto para el hombre y la mujer, es el Evangelio, es Cristo. Aquí no son filosofías, no me parece, etc. Es el Evangelio. Es lo que nos ha encantado escuchar en los primeros 3 capítulos, porque todos hemos gozado en los primeros 3 capítulos. No somos salvos, redimidos, viene el Espíritu Santo, somos transformados, etcétera, etcétera. Ahora Pablo dice, ese conocimiento, esas verdades profundas, aplícalo, tu casada, tu casado, para la transformación de tu matrimonio. Ahora, la demanda a los hombres es fuerte, sí, es verdad. Porque una de las cosas que a mí más me desafía, que desafía mi corazón, es cuando mi esposa, ¿no?, cuando Carrie me ha ofendido y siento que debe pedirme perdón.
Cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que generalmente esperamos? Que nos pidan perdón, pues, ¿no? Si me ha ofendido. ¿No? Es cierto. Si alguien me ha ofendido, espero que me pida perdón. Pero, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Quién se acercó a perdonarnos? Cristo, ¿verdad? Cristo se acercó a perdonarnos. Exacto. Entonces, cuando nuestras esposas fallan, ¿qué debemos hacer, hombres? Acercarnos. Porque la Biblia dice, como Cristo amó a la iglesia. Es entonces que veo realmente cuán difícil es amar como Cristo lo ha hecho. O sea, es difícil. Pero el Evangelio me dice que Cristo fue quien dio todos los pasos para mi perdón. Entonces el esposo es el que tiene la responsabilidad moral de dar el primer paso para el perdón y el arreglo en cualquier situación de conflicto que pueda presentarse en el matrimonio. Es decir, podemos sacar muchos principios de esto. Estoy tomando uno nomás. Pero, amados, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los casados, una vez más, aman a sus esposas como parte de su sumisión al Señor. Entonces, vamos viendo ahí cómo someteos los unos a los otros es el gran mandamiento. Y yo estoy seguro que tanto casadas como casados anhelamos someternos al Señor. Anhelamos obedecer al Señor. Pues una manera práctica dentro del matrimonio es sométase a su esposo, ame a su esposa como Cristo. Hemos visto lo difícil que es una relación matrimonial y todos lo experimentamos, ¿verdad? Y quizás estemos experimentando frustración, la rabia y el fracaso, pero Dios nos dice que Cristo y su Evangelio es la solución para el drama humano dentro del matrimonio. Es solamente en Cristo que podemos hacer realidad y poner en práctica los grandes mandatos del Evangelio. Es solamente en la belleza de Cristo que la esposa y el esposo pueden conocer la sumisión y el amor respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar a Cristo. Porque si usted lo mira a Él, no, olvídese, ¿verdad? Debemos mirar a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo, pues se dice de Él. Y cuanto todo haya sido sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es a quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Incluso el Hijo, en la postrería, se someterá al Padre. Entonces, permitamos que el Evangelio cambie nuestros corazones. Y que las grandes verdades que hemos estudiado en los primeros 3 capítulos cambien nuestros corazones.